esta noche, Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés. Le damos la bienvenida. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Gozarnos a través de la alabanza y la adoración. Gloria al Señor. Aquí estamos para dispuestos a recibir la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche. Y pues primeramente yo le doy gracias al Señor por su misericordia, por permitirme nuevamente poder tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y pues también le doy las gracias al Señor por poner en sentir a sus siervos de poder tener esa confianza y poder soltarme este lugar que es tan santísimo, este lugar santo, para poder predicar la palabra del Señor. Así que, pues con agradecimiento en nuestro corazón, le voy a pedir que abra la palabra del Señor, gloria al Señor, a Hechos, capítulo 9, del verso 4 al verso 6. Gloria al Señor. Cuando lo tenga me indica con un amén. Gracias, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Hechos, capítulo 9, verso 4 al verso 6. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya, está ahí la palabra. Vamos. Gracias, Dios. Padre de la gloria en esta tarde, Señor. Dios mío, Gracias, Señor. Espíritu Padre, después de verte adorado, Señor, de darte toda adoración, Padre, toda alabanza, Dios mío, de expresarte nuestro agradecimiento, Rey de gloria, a través, Señor, aleluya, de este servicio de adoración, Padre. Ahora se llega el momento, Dios mío, de compartir la palabra, Dios, gloriosa y santa, Dios mío, Padre, rogándote, Dios mío, Padre, que tú prepares la mente y el corazón del oyente, Dios mío, y que seas tú orando, Rey de gloria, Padre, que la palabra, Dios mío, Señor, pueda traer edificación a las vidas, Señor, pueda traer libertad, Padre de la gloria, pero sobre todo, Dios de la gloria, que pueda producirse, Dios mío, ese encuentro contigo, Padre de la gloria, que a través de la palabra los corazones sean quebrantados, Rey de gloria, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Yo solamente voy a compartir tu palabra, Padre, pero el que hace la obra eres tú, Señor, aleluya. Padre, yo ruego que la presencia del Espíritu Santo traiga libertad, Padre, que la presencia del Espíritu Santo, Dios mío, Padre, pueda ministrar, Señor. Usted conoce la necesidad, Padre, usted conoce, Dios mío, gloria a tu nombre, Señor, la condición de cada uno, Padre. Padre de la gloria, yo solamente te ruego, ora, Padre, ora conforme a tu voluntad, Padre Santo, en esta tarde, Dios mío. Yo me pongo en tus manos, Señor, rogándote, Dios mío, que hagas de mi vida un instrumento, Señor, rogándote que pases tu carbón encendido con tus labios, Padre, que la unción del Espíritu Santo, Dios sea, Padre, quien transmite esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate tú como solamente tú sabes hacerlo, Padre. En esta tarde, Dios, nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, rogándote, Dios mío, tu gracia, tu misericordia y tu alianza, Padre, para esta hora, Padre. Glorifícate, Señor, aleluya, glorifícate, Padre, y recibe, Dios mío, toda honra, toda gloria y toda alabanza, Dios mío, porque a ti te pertenece, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, 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 Dios de la gloria, te adoramos y te glorificamos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Poderoso Dios, puedes volver a tu lugar, iglesia. Gracias, Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Cristo.
Gracias. Espero que el Señor me ayude para poder desglosar esta reflexión, este mensaje. Gloria al Señor. Le voy a decir el tema o el título de este mensaje. Necesitamos un encuentro con Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Miren, nosotros han estado pasando cosas bien terribles, hablando de la humanidad, hablando de la vida social. Las personas están haciendo muchas cosas, hay mucha maldad en el corazón del ser humano. Gloria al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, todos los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos días solamente están anunciando la venida de Cristo, que la venida de Cristo está pronto. Aleluya. Gloria al Señor. La maldad ha ido un aumento, el amor de la humanidad se ha enfriado, no solamente para con el Señor, pero también dentro de la misma humanidad. Gloria al Señor. Gente quitándole la vida a otras personas. ¿Dónde está? Me preguntaba yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando con esta sociedad? Pero solamente es el cumplimiento de la palabra. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hace un momentito decíamos, ¿qué sucedería si algo de lo que ha acontecido sucede dentro de una iglesia? ¿O qué pasaría si dentro de una tienda, dentro de un lugar público, hubiera creyentes y un acontecimiento como el que ha pasado en estos últimos días tomara por sorpresa a algunos creyentes? Gloria al Señor. La iglesia no está lista para irse con el Señor. Desgraciadamente, y viendo las estadísticas y viendo el testimonio de muchas iglesias, no estamos preparados para irnos con el Señor. Gloria al Señor. La iglesia no está lista, la iglesia está cada día más distante de la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Necesitamos hoy en este tiempo la iglesia y la humanidad completa, gloria al Señor, un encuentro con el Señor. Hoy en este tiempo nosotros necesitamos un encuentro con el Señor. Aleluya. Como aquel encuentro que tuvo Saulo de Tarso, gloria al Señor, y tantos otros personajes que podemos hablar en la palabra. No voy a ir a tocar muchos personajes, me voy a centrar en la vida de Pablo, gloria al Señor. Pero usted sabe que a través de la palabra podemos ver cómo Dios, o Jesús, perdón, a través de su presencia, a través de ese encuentro, Jesús libertaba, Jesús sanaba, gloria al Señor. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. No vamos a ir allá, solamente le estoy mencionando algunos ejemplos de que a través de ese encuentro con Jesús se produjo un cambio de vida, gloria al Señor. Vemos el endemoniado gadareno, cómo Jesús lo libertó tan solamente al encontrarse con él, gloria al Señor. Amén. La mujer samaritana, hay tantas mujeres. La mujer de los que estaba poseída por 7 demonios, fue cambiada su vida a través solamente de un encuentro con Jesús, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo, iglesia? Nosotros necesitamos nuevamente un encuentro con Jesús, gloria al Señor. Y tal vez usted me pueda decir, bueno, es que hace mucho tiempo yo tuve un encuentro con Jesús. Pero usted no me va a decir que no ha habido descuido espiritual. Usted no me va a decir que no ha habido un distanciamiento de la presencia del Señor, aleluya. Y ese distanciamiento y esa separación que ha habido de Dios, ese descuido que ha habido de la presencia del Señor ha traído consecuencias espirituales, gloria al Señor. Aleluya. Que ahora en este tiempo reflexionando podemos decir, Señor, necesito volver a tener un encuentro personal contigo, gloria al Señor. Y le voy a decir por qué, gloria al Señor, necesitamos como iglesia un encuentro nuevamente con el Señor. Necesitamos un encuentro con el Señor, gloria al Señor. Porque cuando uno tiene una persona, un creyente, tiene un encuentro con Jesús, cambia el rumbo de su vida, gloria al Señor. Aleluya. Cambia el propósito de su vida, gloria al Señor. Cambia la mente, la mentalidad del ser humano cambia cuando hay un encuentro con Jesús, gloria al Señor. Alabado necesitamos que Dios vuelva a provocar ese encuentro con el pueblo de Dios. No estoy hablando de esta iglesia o de un cierto grupo de creyentes, sino la iglesia en general. La iglesia en general necesita volverse nuevamente a buscar tener ese encuentro con Jesús. Alabado sea Gloria al Señor. ¿Por qué es necesario un encuentro con Jesús? Les voy a dar algunas razones por qué es necesario tener un encuentro con Jesús. Vamos a entrar
capítulo 9, gloria al Señor, voy a comenzar desde el verso 3 para que usted vaya entendiendo un poquito más lo que está aconteciendo. Aunque le voy a decir que Pablo había ido delante de los sacerdotes para pedir una carta, una autorización, lo voy a decir así, para perseguir a la iglesia, para ir hasta Damasco a aprender a los creyentes, gloria al Señor. Por eso es que le digo que cuando hay un encuentro con Jesús, se cambia el rumbo de vida, se cambia la mentalidad, se cambia el propósito, gloria al Señor. Dice en el versículo 3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, gloria al Señor. Él iba con un propósito a Damasco. Él llevaba planes para ir a Damasco, gloria al Señor. Le voy a decir, usted piensa que Saulo, porque en ese entonces era Saulo, estaba buscando tener un encuentro con el Señor. Saulo no estaba buscando tener un encuentro con Jesús. Pero Jesús a eso vino, dice que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saulo iba en su locura a ir en contra de la iglesia, en contra del cristiano. Y dice la palabra en el versículo 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria al Señor. El primer punto que le quiero tocar, gloria al Señor. Al producirse un encuentro con Jesús, cambia el rumbo de vida, cambia el propósito de vida, pero también, un poquito más adelante le voy a decir, despierta un interés por conocer quién ha sido el que ha tenido, que ha provocado ese encuentro contigo, gloria al Señor. Yo le voy a decir algo, yo sé, porque sé y estoy segura que el Señor aquí ha querido provocar encuentro con las personas. El Señor aquí ha querido tener un encuentro con las vidas que se han parado aquí enfrente para pedir oración por una necesidad u otra. El Señor ha querido producir un encuentro, gloria al Señor, pero el pueblo empieza a endurecer el corazón, gloria al Señor. Pero cuando la vida empieza a reconocer que con aquel que se ha encontrado quiere cambiar su vida, quiere cambiar sus propósitos, quiere cambiar su mentalidad, gloria al Señor, se despierta un interés, ok, ya se produjo el encuentro. Aquí vemos a Pablo que ya se produjo un encuentro con Jesús, gloria al Señor. Este cae a tierra, no resiste la presencia del Señor, no resiste esa luz, ese resplandor que cae sobre él, y cae a tierra. Aquí no dice si iba a caballo, si iba a pie, si iba tal vez en un asno, no lo sé, no dice, no especifica, pero lo que sí especifica es que Pablo no pudo resistir esa presencia tan gloriosa, gloria a Jesús. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia cuando el Señor ha querido provocar ese encuentro? La iglesia pone resistencia. La iglesia empieza a poner resistencia. Y como yo me imagino, algunos han de pensar, no, conmigo no, Señor, conmigo no. Nomás pasé que oraran por mí por cierta necesidad, pero no, hasta ahí nada más. Yo no quiero ningún compromiso, no quiero ninguna responsabilidad. Así como estoy, así yo estoy bien. Gloria al Señor. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en la vida de una persona, hay un cambio de vida. Gloria al Señor. Nosotros conocemos la historia de Saulo, el perseguidor, aquel que apresaba a la iglesia, aquel que permitía que se apedrearan a los creyentes de aquel tiempo, gloria al Señor. Pero después de este encuentro con Jesús vemos a Pablo, ya no vemos a Saulo de Tarso, ahora vemos a Pablo, un cambio de vida. Se produjo un cambio de perseguidor a ser perseguido. De perseguir a aquellos que predicaban la palabra, se convirtió en un predicador del evangelio, gloria al Señor. Pero vamos a ir más adelante, gloria al Señor. Se despierta un interés en Saulo, porque dice en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Después de un encuentro con el Señor, la persona no se puede quedar estática, no se puede quedar pasiva. Se tiene que despertar un interés, la persona tiene que poner de su parte para tratar de conocer con quién yo tuve encuentro, quién es aquel que ha provocado algo en mi vida, quién es aquel que ha cambiado mi mente, que ha cambiado mi ser, que ha cambiado mi propósito de vida. Yo quiero conocer quién es aquel que ha tenido aquel encuentro conmigo. A Saulo se despertó un interés y le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Le dice, ¿quién eres?
Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Yo me pregunto, ¿usted cree que Saulo no había oído hablar de Jesús? Si por eso estaba persiguiendo la iglesia, porque hablaban de Jesús. Por eso es que estaba persiguiendo a los creyentes, porque hablaban del Evangelio, hablaban de Jesús, hablaban del Mesías, de aquel que había venido a dar su vida para salvar a toda la humanidad. Gloria al Señor. Él había oído hablar de Jesús. Por eso es que se había levantado en persecución en contra de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora el Señor aquí se le presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Hay un cambio de vida. Se despierta un interés en la persona que ha tenido un encuentro con el Señor. La persona no puede permanecer pasiva. La persona no puede permanecer indiferente. La persona no puede permanecer en el mismo estilo de vida que ha llevado siempre. Se tiene que producir un cambio. Usted no puede decir, yo he tenido un encuentro con Jesús, pero no se ve ninguna evidencia, no se mira ningún fruto, no se mira ningún cambio, no se mira ningún interés. Entonces, ¿qué provocó ese encuentro con Jesús? ¿Qué ha provocado en tu vida un encuentro con Jesús? Gloria al Señor. El otro punto dice, provoca disposición. Tener un encuentro con Jesús provoca disposición. Vamos a ver en el verso 6. Lo voy a estar moviendo a través de algunos versículos solamente en este capítulo. No voy a ir a otra parte de la palabra, solamente aquí en el capítulo 9. Pero el verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no puso resistencia, no hizo resistencia, no dejó que se apoderara de él rebeldía. O sea, no tomó una actitud que pudiera decir, Señor, ¿y por qué a mí, habiendo tantos? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué yo soy el que tengo que ir allá? ¿Por qué yo soy el que tengo que hacer esto? ¿Por qué yo soy el que tengo que dirigir? ¿Por qué yo soy el que tengo que predicar? Él no puso resistencia, al contrario, en su corazón se despertó una disposición para saber qué era lo que Dios quería de él. ¿Qué Jesús quería con él al provocar aquel encuentro? Él quería saber qué era lo que ahí seguía, qué tenía que hacer. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? En la vida del creyente tiene que haber disposición para servir al Señor. Si nosotros decimos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, entonces tiene que haber disposición. Tener un encuentro con Jesús no es solamente tener un encuentro por tenerlo. Algo se tiene que provocar. Algo se tiene que provocar en la vida del creyente. Se tiene que despertar interés, se tiene que despertar anhelo, se tiene que despertar algo que te mueva a hacer algo más. No puedes permanecer pasivo, no puedes permanecer indiferente. Tienes que despertarse ese interés. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué soy útil en la obra? ¿En qué soy útil para ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Gloria al Señor. Se tiene que despertar una disposición en el corazón del creyente. Tiene que haber disposición. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Otra de las cosas que se provoca al producirse ese encuentro es que se tiene que producir una relación íntima con el Señor. En el verso 11, vamos a estar brincando, desde el verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Me brinqué un punto, seguía el 3, pero ya le leí el 11. Bueno, el 3 dice, trae obediencia. Primeramente trae obediencia. Gloria al Señor. Cuando Saulo le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? En el mismo versículo 6, el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Después de tener esa disposición, entró en una obediencia. Cuando el hombre o la mujer de Dios, gloria al Señor, ha tenido ese encuentro con el Señor, aleluya, y hay esa disposición en el corazón para servir al Señor, entra en una obediencia. Saulo de Tarso se le dio una instrucción
la cual tenía que seguir. Gloria al Señor. Cuando Jesús le dice que entre en la ciudad y ahí se le van a dar instrucciones de lo que debe de hacer, él no se resistió. Él a lo mejor dijo, no, pues es que allá donde yo pertenezco al concilio voy a estar mejor atendido, porque había quedado ciego. Tal vez allá me van a dar las mejores atenciones, voy a tener la mejor ayuda, todo va a estar a mi disposición, gloria al Señor. Mas sin embargo, él dijo que él estaba dispuesto y entró en una obediencia. ¿Por qué entró en una obediencia? Si leemos los demás versículos, a donde el Señor lo mandó, él entró a Damasco y se quedó en un lugar esperando que el Señor enviara al profeta Ananías. Gloria al Señor. Entonces un discípulo, gloria al Señor, había en Damasco, en el verso 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El verso 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Gloria al Señor. Se provoca una relación íntima. Cuando tú ya tienes ese encuentro con el Señor, que se ha producido un cambio de vida, un cambio de pensamientos, un cambio de propósitos en tu vida, después viene la disposición del corazón, aleluya, gloria al Señor. Esa disposición también tiene como consecuencia obediencia. La disposición del hombre para servir al Señor lo trae a una obediencia a la instrucción que Dios ha dado a través de la palabra, a través de un mandamiento, a través de tal vez, porque mucha gente, lo voy a decir, muchos creyentes, no estoy hablando del impío o del inconverso, muchos creyentes no se quieren someter a la autoridad pastoral que el Señor ha puesto. Entonces, si tú no estás dispuesto a someterte a los siervos que Dios ha puesto, ¿cómo nos vamos a someter al Señor? Tiene que haber una obediencia, una disposición, una obediencia a la instrucción recibida. ¿Por qué digo que cómo nos vamos a someter a los siervos? Porque a veces el mensaje que trae el siervo es mensaje que viene, no a veces, debe de ser siempre. El mensaje que transmite el siervo de Dios es un mensaje que viene directamente de Dios, directamente del Padre, para darle a su pueblo, y ese mensaje trae instrucciones. Pero ¿qué sucede? No nos queremos someter, no queremos entrar a esa obediencia de la instrucción del Señor. Si no obedecemos lo que leemos y lo que oímos, ¿cómo? ¿De qué manera podemos decir que hemos tenido un encuentro con el Señor, pero no se está produciendo ese fruto, no se está produciendo esa evidencia? Tiene que haber una evidencia de que realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. Aleluya. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Provoca una relación íntima con el Señor. Esto fue lo que leímos en el verso 11. Pero mire lo que dice el verso 12. Dice, ya he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dije, Señor, a veces nosotros tenemos 10, 15, 20 años, aleluya, y ni siquiera en sueños que el Señor nos habla, ni en visión. Pablo estaba recién convertido apenas, había apenas tenido un encuentro con el Señor, pero la disposición que él tenía para servir al Señor, aleluya, la obediencia, el sometimiento que él tuvo para el Señor, dice que estaba orando y le vino una visión. Pablo estaba teniendo visiones. Así tan pronto tuvo el encuentro con el Señor. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando con nosotros, tu pueblo? Me cuento, ¿qué está sucediendo con la iglesia en el tiempo de hoy? No hay visión, no hay sueño de Dios, no hay revelación, los dones del Espíritu Santo no se están moviendo. Hay tantas cosas estancadas en la vida del pueblo de Dios. Hay muchas cosas estancadas espiritualmente que decimos, Señor, necesitamos un encuentro contigo nuevamente que produzca ese cambio, que produzca en nosotros una evidencia de que realmente estamos sometidos delante de tu presencia, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a caminar, que nos cambie el rumbo de vida, aleluya, que estamos llevando tan equivocadamente. Gloria al Señor.
Saulo llevaba un rumbo de vida muy equivocado, estaba persiguiendo la iglesia, gloria al Señor, y muchos creyentes así están en este tiempo. Decimos que no, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, estamos haciendo persecución en contra del creyente, gloria al Señor. Muchas veces los mismos creyentes, al hablar, al accionar, al ver de qué manera son las actitudes, estamos persiguiendo al pueblo de Dios. Y el Señor necesita volver a provocar un encuentro con Él. Necesita que nosotros estemos dispuestos. Una de las cosas que sucede porque no se provoca ese encuentro con el Señor es porque, como lo dije hace un momento, pero ya pasamos programados al frente. Pasamos de una manera mecánica, nada más voy a que oren por mí, que oren por mi necesidad y ya. Y no le damos libertad al Señor. El Señor ha querido, yo sé que el Señor aleluya. El Señor ha tratado con gente aquí enfrente del altar, el Señor ha tratado de provocar ese encuentro, pero se encuentra con un corazón que se resiste a ser tratado por Él. Alabado que se resiste al quebrantamiento, que se resiste a ser humillado, que se resiste, aleluya, para que sea transformado. El Señor está dispuesto, pero el libre albedrío del ser humano le impide acercarse al Señor. Alabado le impide acercarse al Señor. Muchas veces es orgullo, muchas veces es soberbia, muchas veces es falta de anhelo, falta de querer someterse y falta de tener responsabilidades. Cuando el ser humano no quiere tener nada de esto con el Señor, solamente quieren que el Señor esté ahí para ellos al momento que ellos tengan necesidad, pero no le hables de responsabilidades porque el hombre no está dispuesto. Oh, Santo Jesús. Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, no me estoy refiriendo a un hombre, sino a la humanidad. No queremos responsabilidades, gloria al Señor. Cuando tú ves el encuentro de Saulo con Jesús, él empezó a tomar responsabilidades desde un principio. Y si vemos la vida de Saulo, de ahí en adelante, fue un hombre que nunca se apartó del Señor. Hasta el último día de su vida, él permaneció fiel, permaneció sirviéndole al Señor, gloria al Señor. Él permaneció, gloria a Cristo, aunque persecuciones vinieron en su contra, aunque hubo padecimientos, encarcelamientos y muchas cosas se presentaron en la vida de Pablo. Pablo permaneció fiel a lo que en un principio él mismo confesó. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea. Cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que quiere que haga? Gloria al Señor. Entonces Pablo estuvo dispuesto de ahí en adelante para servir al Señor. Gracias. Gloria al Señor. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta en este tiempo como iglesia? Yo estaba meditando y digo, Señor, ¿qué es lo que apremia en este tiempo como necesidad de la iglesia? No es lo material, no es lo terrenal, no es el afán de cada día, no es a veces ni siquiera la salud. Hay tantas cosas que la gente o el ser humano, el creyente, tiene como prioridad. Y hay tantas cosas, quieren ser prosperados, quieren ser bendecidos, quieren tener de todo lo que aquí en la tierra humanamente se pueda tener. Aleluya. Pero yo dije, Señor, ¿qué es lo que apremia? ¿Qué es lo que apremia? El tiempo se está acabando. Cristo viene pronto por la iglesia y la iglesia está descuidada. Nosotros como iglesia estamos descuidados. Entonces, ¿qué necesitamos para estar preparados? ¿Qué necesitamos para que como iglesia estemos listos al momento que Jesús venga por la iglesia? O si nos llama a su presencia antes, ¿qué necesitamos? Te adoramos. Señor, ¿qué necesitamos? Yo estaba, Señor, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos? Y empecé a leer en la palabra y me vino el libro de Hechos cuando estaba leyendo. Yo tenía otros versículos, pero dije, Señor, aquí me voy a enfocar. Necesitamos un encuentro con Jesús nuevamente. Nuevamente. Usted pudo haber tenido un encuentro el mes pasado, pero hoy necesita un nuevo encuentro con Jesús. Porque hay descuido, hay frialdad, hay sequedad espiritual, hay muerte espiritual, hay está entrando mucha apostasía dentro de la iglesia, está entrando mucho tipo de pecado a la iglesia, gloria al Señor. Necesitamos algo que cambie nuestra vida y ese algo se llama Jesús. Amén. Solamente Jesús puede hacer la obra en nuestras vidas.
vidas. Pero ¿sabe qué es lo que lo detiene? El libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre que decide vivir su vida sin Él, que decide vivir su vida apartada del Señor. Yo estaba hablando con mi cuñada hoy y decía el Señor, hablando con él, y dice, ella me decía, y estábamos platicando entre las dos, ¿qué necesita la gente para acercarse a Dios en este tiempo? ¿Necesitan realmente pasar por algo difícil para que puedan acercarse al Señor? ¿De qué manera Dios tiene que hablar a la iglesia para que la iglesia esté dispuesta a dejar que Dios haga una obra en su vida? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Después de tener esa relación íntima, yo le voy a decir, a través de esa relación íntima, Dios capacita. Dios capacita para la obra. Dios no nos puede capacitar si ni siquiera le conocemos, si ni siquiera nos interesa o no, o somos indiferentes a la obra del Señor. Dios nos capacita cuando hay esa relación íntima. Dios capacita para la obra. Te prepara para la obra como lo hizo con Saulo. Alabado sea Cristo. Hizo de la vida de Saulo un instrumento escogido, dice la palabra. Dios puede hacer con nuestra vida un instrumento escogido como lo hizo. Saulo no era especial antes de conocer a Jesús. Saulo no era un superhombre, Saulo no era el superhéroe. Saulo era un hombre común y corriente como usted y como yo, con defectos, con virtudes, con pecado. Saulo era un hombre pecador, igual que usted y que yo. Se arrepintió. Dios hizo una obra en su vida, pero hizo de él un instrumento escogido. También lo puede hacer con usted y conmigo. Dice en el versículo 15, después de que Ananías fue y oró por él, gloria al Señor, de que recibe, mejor dicho, que recibe el llamado de Dios para que vaya a orar por Saulo, gloria al Señor, recibe una instrucción de parte del Señor Ananías, y el Señor le dice, porque él estaba temeroso porque había escuchado hablar de Saulo, había escuchado lo que él estaba haciendo con los creyentes, entonces había temor en él. Pero el Señor le dice, el Señor le dijo, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Después de todo lo que había acontecido, Dios había preparado, había hecho de la vida de Saulo un instrumento escogido. ¿Para qué? Para anunciar su nombre, para llevar el evangelio a gentiles, a reyes, a ciudades. Yo me imagino, o sea, no importa qué categoría tú, cuando Dios prepara un instrumento, cuando es un instrumento escogido de Dios, no importa a dónde te mande, el Señor te va a respaldar. Por eso le estaba diciendo yo que ahorita a través de una relación íntima, el Señor capacita. El Señor capacita la vida que está dispuesta a servirle. Gloria al Señor. Pablo, hablando ya de Pablo, porque se le cambió el nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Pablo fue un instrumento poderoso en las manos del Señor, pero no era Pablo el que era poderoso, sino el que vivía en él. Aquel que había tenido un encuentro con él, amén, había llenado su vida de tal manera que lo hizo un instrumento escogido, gloria al Señor. Mi pregunta es, ¿cómo queremos nosotros? A veces, yo lo digo porque yo así lo he hecho, así lo hago. Señor, usa mi vida. Señor, haz de mi vida un vaso útil en tu obra. Señor, haz un instrumento para bendición de las vidas. Haz de mí un instrumento que tú puedas usar. Pero ¿de qué manera si no tenemos esa relación íntima con el Señor? Si no conocemos como debemos de conocer al Señor, si no estamos en la palabra, si no estamos en la oración, si no nos estamos congregando, ¿de qué manera queremos que Dios haga de nuestra vida un instrumento? Gracias. ¿Cómo alguien al quien tú no conoces va a usar tu vida de alguna manera? ¿Cómo alguien que tú no conoces va a hablar a tu vida para que tú hables a otra persona? ¿De qué manera se tiene que provocar a través de un encuentro todos estos puntos que yo le he estado hablando? Se tiene que cambiar el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida en este tiempo? ¿Cuál es tu propósito de vida?
a través de un encuentro con Jesús, si tú me dices que tu propósito es juntar tanto en un banco, que tu propósito es tener una casa grande, que tu propósito es tener esto y tener aquello, cuando tú tengas un encuentro con Jesús, Cristo va a cambiar ese propósito. Cristo va a cambiar ese propósito de vida. Gloria al Señor, aleluya. Cuando tú ya has tenido ese cambio de vida, esa transformación de vida, va a haber disposición. ¿Disposición para qué? Para servir al Señor, para hacer la obra del Señor, para hacer la voluntad del Señor. Saulo entró en esa obediencia, entró en esa disposición. Tiene que haber obediencia a la palabra, tiene que haber obediencia a la voluntad del Señor. Pero todo esto también se tiene que provocar a través de una relación íntima con el Señor. Amén, aleluya. Si tú has tenido un encuentro con el Señor, pero tú me dices a mí que tú no tienes, ni siquiera te comunicas con el Señor, entonces no ha habido un encuentro con el Señor. Solamente sentiste su presencia, pero no has tenido un encuentro que transforme tu vida, que cambie tu vida. Gloria al Señor. Como le dije en un principio, Saulo, cuando iba en persecución de la iglesia, él no estaba buscando un encuentro con el Señor. Poderoso eres. Él no estaba buscando tener un encuentro con el Señor. Tal vez en este tiempo la iglesia no esté buscando tener un encuentro con el Señor, porque así está tranquila, así está conforme, así está a gusto en el estilo de vida que se está viviendo. Tal vez no, pero tú sabes cuántas veces el Señor ha tratado. El Señor ha tratado una y otra y otra y otra vez. Ha hablado a través de la palabra, ha hablado a través de profecía. El Señor ha tratado de quebrantar ese corazón, gloria al Señor. El Señor ha tratado de provocar que la iglesia tenga un encuentro con Él. Que la iglesia tenga un encuentro con Él, que cambie su vida, gloria al Señor. Pero la iglesia pone resistencia. La iglesia pone resistencia, endurece el corazón para no entrar en la obediencia. Hoy más que nunca necesitamos un encuentro con Jesús. Amén. Hoy más que nunca que nos prepare para una eternidad. Que nos prepare para estar en su presencia. Un encuentro que cambie completamente nuestras vidas mientras vivimos sobre la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos, iglesia, necesitamos orar, clamar delante del Señor, buscar más su rostro. Si hemos estado solamente a medias, tratemos de buscar un acercamiento al Señor. Gloria a Cristo. Mira, a veces la gente dice, no, mañana, no, yo después, ahorita no tengo tiempo, ahorita estoy haciendo esto, ahorita estoy haciendo lo otro. Pero el mañana es incierto. Es más, el minuto que sigue es incierto. No me voy a ir a mañana, el minuto que sigue es incierto. La hora siguiente es incierta. Nadie es dueño del tiempo, solamente Amén. Dios. Solamente Dios. Así que cuando Dios haga un llamado a tu vida, no endurezcas el corazón. Aleluya. Pon esa disposición de parte tuya para tener ese encuentro con el Señor. El Señor lo que quiere es un corazón dispuesto. Alabado sea El Cristo. Señor lo que quiere es un corazón dispuesto. Tal vez Pablo no estaba buscando ese encuentro con el Señor, pero al momento que lo tuvo, estuvo dispuesto. Se despertó un interés en él por conocer quién era aquel que no pudo resistir la presencia. Quería conocer a aquel que había tenido un encuentro con él en el camino. Gloria al Señor. Así que en este tiempo, iglesia, nosotros tenemos que buscar tener ese encuentro con el Señor antes que sea tarde. El tiempo no nos pertenece, el tiempo le pertenece al Señor. Amén. Solamente a nosotros nos corresponde estar preparados. Para la hora que Cristo venga por la iglesia, estemos preparados. A la hora que el Señor nos llame a su presencia, estemos preparados. Gloria al Señor. Solamente Él conoce qué día está determinado para nuestras vidas. Aleluya. Pero para ese día nosotros tenemos que estar preparados. Pero cuando nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, gloria al Señor, no podemos volver a descuidarlo. No podemos volver a descuidar nuestra vida espiritual. No podemos volver a ser indiferentes a la presencia del Señor. No podemos volver a ser rebeldes a la presencia del Señor. Tenemos que nuevamente humillarnos delante del Señor. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera, Él no lo desprecia. Aleluya. Él no lo desprecia, pero tenemos que romper esa dureza. Decirle al Señor, Señor,
No quiero tener un corazón endurecido, no quiero tener una mente cauterizada donde la palabra no pueda hacer nada. Señor, quebranta todo lo que esté ahí estorbando en mi vida. Él puede hacerlo, pero tú tienes que querer. Tú tienes que querer. Iglesia, nosotros tenemos que querer que ese encuentro se dé. Nosotros tenemos que estar dispuestos para que ese encuentro se dé, gloria al Señor. Solamente quería hacerle reflexionar, gloria al Señor. Lo voy a invitar que se ponga de pie. Es algo pequeño, pero quiero que reflexione. Quiero que reflexione. ¿Qué es la prioridad de la iglesia en este tiempo? ¿Qué es la prioridad de la iglesia en este tiempo? La prioridad de la iglesia tiene que ser permanecer en la presencia del Señor hasta el día que nos llame a su presencia. Amén, aleluya. El Señor les bendiga. Gracias, Yo Señor. voy a hacer una oración. El altar está abierto. Si usted quiere tener un encuentro con el Señor en este día, el altar está abierto. Disponga su corazón para que el Señor provoque ese encuentro. Gloria al Señor. Usted disponga solamente. Yo sé que el Señor está presto.